continuación, personajes. Este programa es apto para toda la familia. Buenas, pero muy buenas noches. Somos soldados de Dios y gracias a Él estamos aquí en el programa de CNC Personaje. Nuestro invitado en esta noche es el magistrado del Consejo Nacional Electoral, presidente de esa sala, el doctor Guillermo Mejía. Igualmente es un hombre, ha sido universitario, profesor universitario y asesor del visionario gobernador Luis Pérez Gutiérrez, también de esta casa periodística, aunque lo tienen contratado César Pérez, pero él también puede venir aquí de vez en cuando. Para lo tienen, ¿cómo es? El pase como pase allá, pero ¿cómo terminan ustedes en el coro? Vida en abundancia. Vida en abundancia, César. Y llegó por fin a trabajar César, que no trabaja nada. Doctor Guillermo, muy buenas noches. César, ahí no. se me pegó. Javier, muy buenas noches para ti y para toda la amable teleaudiencia de CNC. Muy bien. A ver, doctor Guillermo Mejía. Decía usted en una entrevista en el periódico El Mundo, hablaba sobre el nuevo Consejo Nacional Electoral y la forma como su composición, 2 del Centro Democrático, 2 conservadores, 2 liberales, 1 de la U y uno de Cambio Radical y 1 de la izquierda. Ahí están los 9 que son, ¿cierto? Sí, correcto. Pero, ¿qué decía usted que le parecía que el concepto que dieron sobre cómo se podía elegir no era el correcto? ¿El por qué? Bueno, Javier, el Consejo Nacional Electoral ha sido, digamos, que el organismo más cuestionado de los últimos tiempos. Es un organismo muy importante porque su creación es de origen constitucional. El artículo 264, 265 hablan del Consejo Nacional Electoral, cómo se elige y cuáles son sus funciones. Sus funciones son sumamente importantes, sobre todo cuando se habla de que Colombia es un Estado democrático. Entonces, cuando uno compara lo que es el Consejo Nacional Electoral de Colombia con sus homólogos en Latinoamérica, por ejemplo, el caso de Brasil o el caso de Chile o el caso del Uruguay, quedamos muy mal parados porque en esos países ese es un organismo que tiene una elección sumamente seria. En Chile, por ejemplo, existe en la Corte Suprema de Justicia una sala que es la sala electoral y sus miembros son magistrados de las otras salas que ocupan ese cargo por 4 años, digamos que prestados, y un miembro que viene de afuera que haya sido presidente del Congreso de Chile. Ese organismo es de naturaleza jurisdiccional, es decir, no es como aquí que dicta actos administrativos y esos actos administrativos pueden ser posteriormente anulados por el Consejo de Estado. Entonces, el caso, por ejemplo, de las personas que salen elegidas, un alcalde, un gobernador, los congresistas, con esta perversión que tenemos nosotros del voto preferente, tu peor enemigo, tu mayor enemigo es tu compañero de lista, el que no salió, que te va a demandar la curul, cuando lo lógico sería que el acto de elección de una persona fuera un acto definitivo desde el punto de vista jurídico, es decir, que tenga una fuerza de cosa juzgada, una sentencia. ¿Para qué? Para que en adelante no haya posibilidad de demandarlo. Entonces, alguien dirá, bueno, entonces eso pues puede llegar cualquiera allá. No, los requisitos son los mismos para ser magistrado. Correcto. Claro. Pero que el examen de esos candidatos se haga previamente, primero por los partidos y luego por el mismo Consejo Nacional Electoral,
De manera que una vez elegidos, esa decisión del órgano electoral sea definitiva y dejemos esta cosa pues de que se demanda a un gobernador, a un alcalde, al Congreso. Aquí han demandado 2 veces el Congreso en pleno y al final de 102 congresistas, hoy sería de 107, con los 5 de las FARC, sacan a 3 y 4 años están todo el Congreso pendiente con una espada de Damocles en la cabeza. Claro. O sea, eso no tiene razón de ser. Y fuera de eso, lo peor, Javier, es la forma de elección. La forma de elección también es perversa. ¿Por qué razón? Hombre, porque uno no puede vigilar al que haya votado por uno. Si a mí me escoge el Partido Centro Democrático, el Partido Liberal o el Conservador, y tengo que ir al Congreso a pedir votos para que voten por uno, y uno salga elegido, después, ¿cómo hace uno para vigilar que ese congresista no haya violado los topes? Éticamente no está. No, es que no tiene ninguna lógica ética. ¿Sí? Entonces, lo que se busca es que la elección de esos congresistas sea por meritocracia. Y eso fue exactamente lo que propuso la comisión asesora que se nombró como fruto de los acuerdos de La Habana, con el fin de que propusieran una reforma al sistema electoral colombiano. Y la primera reforma que propusieron fue esa: cambia el sistema de elección del Consejo Nacional Electoral. Y lo que acaba de ocurrir, a mi modo de ver, Javier, es inconstitucional, porque es que ese artículo 264 es fruto del acto legislativo 01 del 2003. Y el artículo 126 actual de la Constitución, en el inciso 4, dice que los miembros de las personas que sean elegidas por los cuerpos colegiados tienen que ser en adelante por meritocracia, es decir, tienen que abrir concursos. Y es más, la ley que definió cómo se elige el Contralor General de la República tiene por ahí un parágrafo, creo que es un parágrafo en el artículo 12, que dice que mientras se expiden los reglamentos para elegir Consejo Nacional, para elegir, digamos, procurador, esa ley se aplica por analogía. Entonces debieron haber sacado a concurso esos cargos. Y a mí me parece que el concepto que dio la Sala de Consulta de Servicio Civil del Consejo de Estado es traído de los cabellos. Es un concepto tontísimo. Y va a pasar lo mismo que pasa muchas veces, que ya hay demandas contra esa elección y las otras secciones del Consejo de Estado no le ponen atención, no le dan crédito a los conceptos de la Sala Civil. O sea, el mismo organismo dando, pues sí, porque no son obligatorios. Y además es un mal ejemplo, un mal precedente, que una sección diga una cosa y después a otra diga otra. Está revocada. Muy bien, yo estoy de acuerdo con usted. Totalmente, pero entonces usted hablaba ahora de la cagotería de la lista voto preferente o listas abiertas, como llamamos, que eso encareció la política. Viene contrario censo. Ahora el señor presidente de los colombianos, Iván Duque, está proponiendo en la reunión de todos los partidos, que estuvo en Casa de Nariño, que se reúnan este jueves, y entre las propuestas de lista cerrada. Aquí hay un concepto, casi todos quieren, pero unos dicen que no para el 19, sino para el 22, en la elección del 22, porque ahora no hay mucho tiempo. Usted y yo estuvimos cuando el doctor Federico Estrada, cuando el doctor Bernardo Guerra, era un voto preferente, alguien encabezaba, Guerra encabezaba, Federico, y ahí seguía toda la manada, pero el bolígrafo imperaba. ¿Cómo se hace para que no impere? Tiene que haber una reglamentación de los partidos, porque si no se vuelve esto de gamonales, y cada jefe tiene su rebaño y busca cuál es el macho que lo lleva primero. ¿Por qué no me contesta después de esta pauta comercial? En Hidroituango trabajamos sin descanso para superar todos los retos. Y en cada meta lograda están los miles de corazones que nos han apoyado.
a las comunidades, a las instituciones y a un país que se ha unido en solidaridad, gracias. Seguimos poniendo nuestro corazón y nuestra fuerza para cuidar la vida, el ambiente y superar este momento. La esperanza sigue viva. Hidroituango es Colombia. Los gobiernos tenemos que buscar al ciudadano, darle más amor a la gente. Esta gobernación queremos estar más cercanos a los ciudadanos, porque sabemos que si entendemos a los ciudadanos, si estamos cerca de ellos, somos capaces de detectar todas las necesidades, de responder con obras y con proyectos para que la gente sea más próspera y sea más feliz. El mejor gobernador de Colombia, Luis Pérez Gutiérrez. Antioquia piensa en grande. En Hidroituango trabajamos sin descanso para superar todos los retos. Y en cada meta lograda están los miles de corazones que nos han apoyado. A las comunidades, a las instituciones y a un país que se ha unido en solidaridad, gracias. Seguimos poniendo nuestro corazón y nuestra fuerza para cuidar la vida, el ambiente y superar este momento. La esperanza sigue viva. Hidroituango es Colombia. El programa Muévete del Área Metropolitana del Valle de Aburrá es un conjunto de acciones para promover una movilidad sostenible, incluyente, amable y segura. Estamos transformando nuestro territorio con la construcción de 120 kilómetros de nuevos senderos peatonales y ciclorrutas, 300 cicloparqueaderos, 100 nuevas estaciones de Encicla y la modernización del sistema de transporte público integrado. Muévete, movilidad sostenible para el Valle de Aburrá. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Somos 10 territorios integrados. Los gobiernos tenemos que buscar al ciudadano, darle más amor a la gente. Esta gobernación queremos estar más cercanos a los ciudadanos, porque sabemos que si entendemos a los ciudadanos, si estamos cerca de ellos, somos capaces de detectar todas las necesidades, de responder con obras y con proyectos para que la gente sea más próspera y sea más feliz. El mejor gobernador de Colombia, Luis Pérez Gutiérrez. Antioquia piensa en grande. En Hidroituango trabajamos sin descanso para superar todos los retos. Y en cada meta lograda están los miles de corazones que nos han apoyado. A las comunidades, a las instituciones y a un país que se ha unido en solidaridad, gracias. Seguimos poniendo nuestro corazón y nuestra fuerza para cuidar la vida, el ambiente y superar este momento. La esperanza sigue viva. Hidroituango es Colombia. Los gobiernos tenemos que buscar al ciudadano, darle más amor a la gente. Esta gobernación queremos estar más cercanos a los ciudadanos, porque sabemos que si entendemos a los ciudadanos, si estamos cerca de ellos, somos capaces de detectar todas las necesidades, de responder con obras y con proyectos para que la gente sea más próspera y sea más feliz. El mejor gobernador de Colombia, Luis Pérez Gutiérrez. Antioquia piensa en grande. Regresamos nuevamente al programa Personajes con nuestro invitado, el doctor Guillermo Mejía. Mejía es presidente del Consejo Nacional Electoral. Lista con voto preferente, lista cerrada. Hay un consenso, lista cerrada para el 2022, porque el Partido Liberal ya se ha criticado y igualmente hay otras voces de la U. ¿Qué dice el señor doctor Guillermo Mejía? Bueno, ojalá se pusieran de acuerdo en eliminar de la Constitución Nacional ese sistema del voto preferente, porque eso ha demostrado que acaba los partidos por dentro. No han inventado un sistema distinto en el mundo entero del intermediario válido entre el Estado y la comunidad, distinto a los partidos políticos. Winston Churchill decía que el sistema democrático era el peor de los sistemas, con excepción de todos los demás, o sea, el menos malo. El menos malo, decía Churchill. Y un filósofo austriaco que vive en Inglaterra, Popper, dice: a los partidos políticos hay que tolerarlos. Desde luego los partidos políticos están de capa caída
en el mundo entero. Pues mejor una democracia imperfecta que una dictadura. Sí, alguien que no le gustaba o no gustan los partidos políticos decía que el primer partido político databa del siglo XI y que sus primeros adherentes fueron 40 y el secretario general del partido se llamaba Alibaba. Eso pues para decir que de muy mal gusto que los partidos políticos son muy mal, sus integrantes son muy malos. 40 ladrones. Pero de todas maneras, no hay otra. Cuando sale, por ejemplo, alguien a decir, hombre, es que los partidos políticos no sirven, es que nosotros sí servimos, o sea, lo que llaman ahora la antipolítica, que da muchos votos además. Aquí ha habido pues dirigentes políticos, exgobernadores que han salido elegidos hablando mal de los partidos políticos y terminan formando su propio partido. O sea, no hay otra forma distinta, las ONG no sirven para eso. Y cuando, no es que yo me voy a presentar por firmas, listo, eso es un mecanismo que existe ahora. El de las firmas, cuando saca el 3% de la votación de Senado o de las cámaras juntas, entonces lo mismo que hace es ir al Consejo Electoral, deme la personería jurídica, porque claro, financiación del partido, derecho a utilizar el sistema de televisión oficial, lo que llaman el espectro electromagnético. Entonces, todos hacen antipolítica para después volverse partidos políticos. Entonces, ojalá quiten eso. ¿Cuándo? Bueno, eso va a ser difícil que lo quiten para el año entrante, para el 2019, pero yo creo que así no lo quiten para el 2019, que lo dejan para dentro de otros 4 años, pero que lo quiten algún día, porque eso ha venido siendo la peor figura que hemos tenido nosotros en la democracia colombiana. Concepto de la Petro, hoy chista el doctor Petro dice que le tienen que dar personería jurídica, la ley muy clara, es a los partidos. Él estuvo en un movimiento con muchas personas, pero muchos dicen, sobre todo la oligarquía bogotana, pero comunista, que hay que darle a Petro. ¿Cuál es su concepto, doctor Guillermo Mejía? Pues hombre, yo personalmente creo que el Consejo Nacional Electoral también se equivocó en eso. A Petro le debieron haber dado, bueno, a Petro no, al grupo. Pero si él no inscribió. No, es que él se presentó por firmas. Sí. Y entonces, eso es lo que llaman un grupo significativo de ciudadanos. Eso existe en la Constitución, en la Ley 1475. Entonces, como él no se presentó al Congreso, sino que se presentó fue a la presidencia de la República con una fórmula vicepresidencial, y estamos estrenando estatuto de la oposición. Y primero estamos estrenando norma constitucional que dice que los que queden de segundos a nivel de presidencia, de gobernaciones y alcaldías, tienen por derecho propios. El solo hecho de quedar de segundos les posibilita ser miembros de la corporación Congreso, de la corporación Asamblea, de la corporación Consejo. Entonces, y estamos además estrenando estatuto de la oposición. El artículo 108 constitucional, Javier, dice muy claramente cómo se obtiene esa personería jurídica, y la personería jurídica se obtiene con el 3% en la votación nacional, de Senado o las cámaras juntas. Y trae una excepción. Dice, se exceptúan los que son parte de las minorías étnicas y de las minorías políticas. Yo no entiendo entonces, no está definido en la ley que es una minoría, pero es que basta acudir a la aritmética. ¿Cuál es la mayoría? Pues la de Iván Duque, que ganó. ¿Y cuál es la minoría? La de Petro, que no ganó. Y el Consejo Electoral da una serie de rodeos para terminar diciendo un mundo de cosas que no debe haber dicho, que no tienen razón de ser, y se tira en todo el proceso de oposición que es necesario para la democracia. Sin oposición, las democracias están cojas. Y si están cojas, entonces no funcionan bien. Y lo que hace el Consejo es no otorgarle la personería jurídica, entonces no le van a permitir la utilización de los medios masivos de comunicación, ni le van a permitir la financiación, ni le van a permitir que él presente listas avaladas por un partido político.
yo creo que esa decisión, si la demandan ante el Consejo de Estado la va a otorgar porque a mí, en mi sentir, a Petro o a su grupo político lo protege la norma del artículo 108 constitucional. ¿Ya la demandaron? ¿La hizo información? Sí, me imagino que sí, claro, ellos tienen buenos asesores jurídicos y la decisión pues es demandable perfectamente. Muy bien. Hoy sale el decreto ahora en la noche, estamos a las 8 de la noche, por a las 9, de que es un decreto o un acto administrativo sobre el Código de Policía que le da facultad a todos los agentes de decomisar, ojo, no detener a nadie, decomisar a todo el que porte drogas, marihuana, cocaína, de todo, y se la pueden destruir, no va a la cárcel, pero les decomisan porque estaba ya la gente en las escuelas, en los parques, en todas partes iba. Sin embargo, ese mismo Código de Policía decía que no se podía consumir droga en los parques. Hoy sale ese decreto. Eso, para poder hacer eso, sería un acto un acto constitucional para tumbar esa ley. Sin embargo, lo sacaron. ¿Qué opinión le merece a usted como jurista? Pues yo creo, Javier, que eso tarde que temprano lo van a demandar también, porque sí, el origen de la dosis personal no es del Congreso, es de una sentencia de la Corte Constitucional de la época del doctor Carlos Gaviria Díaz, precisamente, que fue el ponente. No sé qué argumentos tendrán, pero yo creo que, a mí me parece que es buena la intención, pues que es mejor que quiten la droga, que la dejen pues en las puertas de los colegios, pero puede tener, desde el punto de vista jurídico, esa falencia, esa complicación, porque tiene un origen en una jurisprudencia de la Corte. Pero yo quisiera agregar lo siguiente, Javier. En estos días se supo que en Holanda tienen un grave problema, y es que están cerrando las cárceles. ¿Cómo le parece el problema? Ojalá nosotros tuviéramos un problema de eso. Sí, están cerrando las cárceles porque ya no hay presos. Y muy buena parte de ese problema de no tener presos, pues que digo problema entre comillas, es que en Holanda legalizaron las drogas. Si allá no están metiendo a la cárcel por drogas, la venden en sitios autorizados, hay control del gobierno sobre los drogadictos, es decir, acabaron con el comercio de los narcóticos, y eso ha hecho que la delincuencia se baje. Es que si usted hace el análisis y reflexionamos sobre cuál es el origen de la mayoría de los conflictos delincuenciales, es el problema de la droga, como sucedió en Estados Unidos con la ley seca, cuando se prohibía tomar trago públicamente y no se podía comerciar con alcohol. Fue la época en que más trago se tomó. Claro. Y terminaron con la ley seca y bajaron las mafias italianas. Hoy todavía existen, claro. Manejan la prostitución, manejan una serie de cosas, sobre todo en Nueva York, Chicago, Boston. Pero no en la forma en que en esa época existían esas mafias italianas que están pues inmortalizadas en muchas películas que todos nosotros conocemos. Entonces yo creo que yo estoy bien de acuerdo con usted. Eso sale hoy, Código Policía, y después hay mismo otra demanda. Hombre, a ver, usted que es un político avesado, un hombre de que... ¿Me estás diciendo, político avesado? Fuiste político avesado. Hombre, sí podrá gobernar el señor presidente Iván Duque sin llamar a la gente a componer el gobierno, o lo que se llamaba en el gobierno del nefasto Santos Mermelada, y todos se le declararon hoy, ya empezaron, partido Cambio Radical, por unanimidad, dijo, somos independientes, vamos a mirar qué se puede, porque hasta el 7 tienen plazo los partidos de decir, o son oposición o son colaboradores. De oposición ya se fueron los Petro y su gallada, independientes, colaborador, o sea, del gobierno, el Partido Conservador ya es de gobierno, ya lo dijo. Por el Partido Liberal dijo, voy a ser independiente, voy a mirar si esto, porque pueden en 2 años
puede decir que van a colaborar con el gobierno. Cambio Radical lo hizo, tal, la URSS lo hace. Sí podrá gobernar así, sin la mayoría, porque lo que tiene hoy, le hice la cuenta, doctor Iván Duque, usted tiene 40, con el Partido Conservador, con la Mira, con ASI, que se fue uno de allá, para allá, con los 3 de otro partido ahí nuevo, no recuerdo el nombre, le dio 40, 41. Pues no, es que desde el principio se supo, Javier, que él no tenía mayoría en el Congreso. Es decir, con los 5 congresistas nuevos que entran por las FARC, el Senado de la República queda con 107 senadores. Y el Partido Centro Democrático, no recuerdo bien si son 20 o 21 que 19. tienen. O 10, no, yo creo 19 senadores. Bueno, peor todavía. 19 Entonces, 19 frente a 107 es complicado si el resto no le marcha. Entonces, eso es un punto. El otro punto es que en la comisión primera del Senado, el presidente es absoluta minoría. Es decir, ahí el Centro Democrático está barrido. Si no hay concertación en la comisión primera del Senado, que es la que estudia y la que pasa, vota ahí se quedan las principales reformas constitucionales, es muy difícil que el presidente pueda sacar reformas importantes. Ahora, ¿mermelada o no mermelada? La mermelada es un término despectivo que se utiliza para los auxilios parlamentarios, que pueden ser positivos para las regiones siempre y cuando no se roben la plata. Claro. En el gobierno del doctor Carlos Lleras se permitían, pero tenían que pagar primero por planeación y la adjudicación de las obras se tenía que hacer por licitación pública. Yo estoy de acuerdo que eso es bueno. Es congresista. Yo fui congresista y llevé cosas para mi pueblo, a mí nadie me investigó. Sí, correcto. Es que esa sería una salida decorosa a ese problema que se volvió lo peor. Pero políticamente, Duque nombra a todo el mundo y después los llama a colaborar. ¿Y a qué voy? Dirán ellos. Lastimosamente es así. Así es. Doctor Guillermo, nos acabó el tiempecito. Vida en abundancia, no mentira, nos acabó el tiempo. A usted le agradezco mucho. Bueno, César, no, hombre, Javier. Pero fuiste tú mismo el que me pegaste el estribillo. Vida en abundancia, ese es el estribillo. Sí, ¿verdad? Sí. Claro. Diego, muchas gracias. Jader estuvo con nosotros, David también, Jaime Castañeda, Diana, el jefe, Juan Pablo Vélez. Lo más lindo de ahí del mundo. Usted, la mejor presentadora que tenemos aquí en CNC Noticias. A mi mamá, porque no me regaña, mi mamá me regaña cuando no la luz. A su señora esposa. Muchas gracias. Y a su hijo, ¿en dónde es que nos ve el programita ahí para mandarlo? Juan Guillermo, que está ahí en Ferrocarril de Antioquia con tu hija. Y otro. El uno que no tenía su programa. No, ahí está Alejandro en Dinamarca. Dinamarca. Y María Clara que está en Miami. Hay que mandarle a Dinamarca el programa. Ustedes los espero mañana de 7:30 a 8 de la noche. Muchas gracias.